No sé si alguna vez se le cruzó por la mente el pensamiento de que lo que Dios hace no tiene sentido. Claro, quizás no tenga sentido para nosotros, pero sí tiene sentido para Dios. No sé si alguna vez te sentiste decepcionado con Dios. Y es muy normal que nosotros nos podamos sentir decepcionados por el esposo, por la esposa, por los hijos, por el patrón, por algún compañero de trabajo. Pero también es normal que las personas queden decepcionadas con Dios. Si eso pasa, no eres el único que le pasa. A muchas personas le pasa eso. Se sienten decepcionadas. Pero el hecho de que no podamos entender lo que Dios hace o lo que Dios planifica o el propósito de Dios, de ninguna manera nos garantiza de que estemos pensando bien o de que tengamos razón. Hay situaciones que vivimos que nos provocan pensamientos que nos agobian nuestra mente, al punto de que al no encontrar respuesta nos sentimos casi en la depresión, agobiados. Y en ese momento es cuando llegamos a preguntarnos la pregunta que muchas veces no tiene respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué Dios me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí cuando quizás más firme estoy, cuando más quiero agradar a Dios, cuando le quiero servir? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y esa pregunta ¿por qué? Muchas veces no tiene respuesta inmediata. No hay respuesta a veces. Y es más, para algunos lo aclaro, no habrá respuesta aquí en la tierra. Porque hay cosas que Dios se reserva el derecho de contestarnos cuando Él quiera. Y la respuesta no está aquí en la tierra, la respuesta la vamos a tener cuando realmente veamos las cosas como son, de verdad, en la eternidad. Hay situaciones que cuando nos tocan vivir, necesitamos más fortalezas de la que realmente tenemos. Por eso estamos como agobiados, cansados, que no tenemos fuerza ni siquiera para orar, no tenemos fuerza para congregarnos, no tenemos fuerza para tomar la Biblia y leer un texto, una promesa de parte del Señor. A todos nos pasa eso. A muchas personas le ha pasado esto. Pero como creyente en Dios, con el paso del tiempo, porque el tiempo transcurre y va pasando, debemos hacernos del concepto bíblico correcto para que cuando nosotros atravesemos esos períodos de prueba, donde la fe fuertemente es probada, tenemos que conocer lo que Dios quiere decirnos o quiere enseñarnos en esos períodos. Hay ciertos tipos de pruebas que nos ayudan a obtener una mejor idea de quién es Dios y cómo trata con nosotros, especialmente en 4 esferas específicas. No vamos a ver las 4 hoy, pero permítanme, aunque sea, compartirles 2. Veamos la primera esfera. Dios está presente e involucrado en nuestras vidas, aunque parezca que no nos oye o que nos haya abandonado. Dios siempre está involucrado. La percepción o la apreciación humana muchas veces carece de perfección. No vemos realmente la situación con los ojos que hay que mirar. La mayoría de nosotros ante una prueba es como que pierde la perspectiva correcta. Mucho menos vamos a tener que poner la confianza en nuestras emociones. Imagínense si vemos mal en algunos problemas. No sé si alguna vez le dijeron, bueno, enfócate, mirá bien, observá bien, para tener una clara realidad del problema. Claro, y uno cuando más o menos se enfoca, mira bien, quizás la perspectiva cambia, pero no solamente eso, sino que dentro de nuestra alma hay algo que se llama emociones.
de la cual muchas veces nosotros nos queremos colgar y tomar decisiones basadas en las emociones. Estamos tremendamente equivocados si las cosas nos van a ir bien así. ¿Con qué hay que tomar decisiones sabias? Con la razón, con el sentido común que Dios te dotó. Es decir, la mente y la voluntad firme. Pero como la mente y la voluntad están muy cerca de las emociones, también llegan como a estar casi conjugadas, juntas. Es como que en algún momento se amalgaman y no deja de influenciar las emociones y los sentimientos sobre la razón y sobre la voluntad. Así que ni siquiera podemos confiar en nosotros mismos. No podemos. No tenemos la visión perfecta. Perdemos la noción de lo que nos pasa. Y perdemos el control de nosotros. Como un preso, le cuento una situación que una persona vivió. A una persona la condenaron a pasar el resto de su vida en una prisión oscura. Y lo único que le permitieron llevar era una bolita. Una bolita. Era lo único que tenía en esa habitación oscura. Y por años vivió haciendo lo mismo. Él tomaba la bolita y la tiraba contra la pared. Y según el sonido que él escuchaba, trataba de buscarla y la encontraba y quedaba contento. Era la única forma de mantener su mente ocupada en eso. Así que tomaba la bolita, la tiraba contra la pared y según el sonido, buscaba. Años pasó así. Hasta que una mañana se levantó y en vez de golpear o tirar la bolita contra la pared, la quiso tirar hacia arriba. La tiró hacia arriba y cuando la tiró, no escuchó más el sonido. Así que en su desesperación comenzó a buscar dónde estaba la bolita y no la encontró. Y porque no la encontró, en su desesperación comenzó a arrancarse los pelos, los cabellos. Y llegó el momento que se enloqueció y murió. Cuando los guardacárcel no escucharon más el sonido de la bolita, fueron a ver y encontraron a este hombre muerto. Cuando lo sacaron de la prisión, le llamó mucho la atención que lo único que había de novedad en ese lugar era que había una bolita pegada en una telaraña de arriba. Una tremenda telaraña. Este hombre sabe por qué murió: por falta de percepción. Falta de ver las cosas realmente como son. Y a nosotros nos pasa lo mismo muchas veces. No tenemos una visión clara de la situación y nos enloquecemos. Nos volvemos locos. Sea cristiano o no, cuando no vemos bien y nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, nuestras emociones, nos pasa esa cosa de enloquecernos y no saber qué hacer y de arrancarnos los cabellos y decir, parece que estoy solo, que voy a morir abandonado. Y la verdad que es mentira. Por eso, esto lo podemos ver perfectamente ilustrado en este pasaje de Lucas capítulo 24, donde hay dos discípulos del Señor camino a Emaús. Permítame leer el texto. Lucas 24, versículo 13 en adelante. Dice la palabra lo siguiente. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Esto es más o menos 11 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, vio que ellos son igual que nosotros, nos gusta hablar pero también discutir. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos.
mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Es decir, que se acerca un tercer caminante, los mira, le dice: ¿de qué están conversando? ¿Por qué sus rostros están tan tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces el Señor le dice: ¿qué cosas? ¿No le llama la atención cómo el Señor busca la conversación? Y el mismo Señor le dice: ¿qué fue lo que aconteció? Díganme qué cosa pasó. Nunca fue al Señor con todos sus problemas y su tribulación y el Señor te dice: a ver, contame, ¿qué te pasó? Eso es más o menos. A ver, ¿qué te pasa? Cuéntenme. Y ellos les dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y en todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, ya es el tercer día que esto ha acontecido. Es decir, que ¿cómo se sentían ellos? Decepcionados. Estaban decepcionados con su maestro. Como diciendo, al final fue como unos más, al final nos falló este también. Nosotros estábamos tan ilusionados con él, creíamos que él era el Mesías, el que nos iba a libertar del yugo de esclavitud de Roma, pero era como uno más. Se sentían decepcionados. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Como diciendo, pero viste cómo son las mujeres. Ven cosas donde no hay que ver. Andá a creerle a las mujeres. Dice que lo fueron a ver y no estaban en el sepulcro, se aparecieron ángeles. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y bueno, si quiere saber lo que pasó, léalo en casa. Hermoso pasaje. Aquí vemos perfectamente ilustrado este tema de que muchas veces nos dejamos llevar por las emociones, nos dejamos llevar por los acontecimientos y así nos pasa, ¿no? Ellos estaban padeciendo un problema de percepción. Realmente no veían las cosas como tenían que mirarlas. Es más, era como que tenía un desorden en toda su mente. Unas mujeres dijeron que resucitó, dijeron que vieron ángeles, también fueron los hombres y vieron lo mismo que las mujeres, pero no lo vieron al cuerpo del Señor. Además, realmente fue un varón de Dios, un profeta, un hombre que tenía la bendición de Dios. Creíamos una cosa de él, al final lo entregaron a muerte, lo crucificaron y se acabó todo. Pero el texto dice que ellos tenían la mirada, la vista, como que no podían ver bien. No veían bien. Dice, sus ojos estaban velados. ¿Se acuerda la oración del salmista? Abre mis ojos
abre mis ojos y miraré la grandeza de tu ley. Abre mis ojos. Si usted quiere hacer una buena oración cuando tiene un problema, dígale esto: Señor, permíteme ver cómo tengo que mirar esta situación, este problema. Abre mis ojos para ver realmente cómo hay que mirar. ¿Cómo necesitamos, hermanos, en algún momento alguien que se nos acerque cuando estamos en problema y que nos haga ver las cosas desde otra óptica, desde otro ángulo? Alguien neutral. Imagínese usted está en problema. ¿Cuesta o no cuesta pedir ayuda cuando alguien está en problema matrimonial? La esposa dice: vamos a hablar con el pastor. ¿Qué pastor?, dice el otro. Anda vos. Y la esposa va y habla con el pastor, ya que le autorizó. Y el pastor dice que quiere hablar con vos. No, yo no voy más a la iglesia. Dice. Y empieza ahí el tira y afloje, ¿no? ¿Cómo cuesta pedir ayuda? Pero qué fácil es cuando en el matrimonio se sientan y viene otro que es neutral y que los ama a los dos, pero es neutral, no está ni a favor de ella ni a favor de él. Y le hace ver el problema desde otra óptica. Le hace ver la situación con otra mirada. Hace que la situación la podamos ver desde otro ángulo y la cosa comienza a cambiar. Que vea lo que nosotros no podemos ver porque nuestros ojos están velados. Y es muy probable que si se humillan y reconocen que necesitan ayuda, encuentren solución a su problema. Por eso, en esta situación que los dos iban caminando y hablando, pero dice que hablaban y discutían. Y cuando hablamos y discutimos, es muy probable que no veamos bien. Y se acerca un tercer caminante. Y le dice: ¿me permiten ir con ustedes? ¿Dónde van? ¿Hacia Emaús? Ah, yo también voy hacia Emaús. Vayamos caminando. Y este hombre, el tercer caminante, le hace comprender la verdadera situación. Y le comienza a ordenar un poco lo que ellos tenían desordenado. Pero ¿acaso no dice la Escritura que el Mesías tenía que pasar por esto, por aquello, por lo otro? Y claro, a ellos se le comenzó a abrir los ojos. Y ese tema que estaban tan desilusionados, de repente fue como que se salió. Y permítanme decirle algo: ellos estaban desilusionados, pero sin ninguna razón. Como nosotros, que muchas veces nos sentimos desilusionados y no tenemos ninguna razón para hacerlo. ¿Saben por qué ellos estaban desilusionados? Porque decía: a Jesús lo mataron y murió y lo enterramos y dijo que iba a resucitar y al final no resucitó. ¿Saben quién iba caminando al lado de ellos? El Cristo resucitado. El Hijo de Dios resucitado. Es decir, que no tenían ninguna razón para estar como tenían que estar, porque se estaban dejando llevar por las emociones, por una visión distorsionada. Jesús estaba caminando al lado de ellos, como camina también al lado nuestro cuando tenemos un montón de problemas, que lo único que hace que nosotros perdamos la visión, nos sintamos mal porque lo razonamos con nuestras emociones y no sabemos para dónde disparar. Yo no sé si usted en este día o en estas semanas se ha encontrado transitando en ese camino polvoriento hacia su Emaús. Las circunstancias de la vida quizás te han dejado confundido, deprimido, pero quiero darte un consejo hoy. En primer lugar, nunca imagines que el silencio de Dios o su aparente inactividad es evidencia de falta de interés. El Señor está muy interesado en tu vida. Por eso es que también te está probando de esta forma. Permíteme decirlo de otra manera. Los sentimientos acerca de su rigidez, porque hay veces que parece que Dios es rígido, es áspero, como que no nos lleva al apunte. No quieren decir nada. Su palabra es infinitamente más digna de confianza que todos nuestros sentimientos juntos. Su palabra es eterna. Un ministro dijo en una ocasión: con Dios, aun cuando nada esté ocurriendo, algo seguramente está ocurriendo.
aunque nosotros no lo podamos percibir. Y esto es muy cierto, el Señor siempre obra de manera especial, incluso cuando nuestras oraciones parecen que ni siquiera atraviesan el techo o parece que caen en el vacío. No es así. Dios está atento a tus oraciones y sabe perfectamente lo que te está pasando. Jamás ponga como fundamento de tu fe a tus emociones temporales. Porque hoy está, porque vino y se congregó, está tocando el cielo, y mañana porque vino un problema está cerca del Hades. Las emociones son así, altos y bajos. Por eso no podemos confiar en ella. Sino que el fundamento de nuestra fe tiene que ser la autoridad de la palabra de Dios, lo que Él prometió. Por ejemplo, Él prometió jamás abandonarte. ¿Quién lo prometió? El Señor Jesús. Dice Mateo 28:20 lo siguiente: He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Firmado Jesucristo. Amén. Y si Él lo prometió, Él tiene el poder de cumplirlo. A estos discípulos se lo prometió y estaba caminando al lado de ellos y ellos no se daban cuenta. Y créame que nosotros ni siquiera nos damos cuenta que el Señor está con nosotros. Pero si Él prometió, seguramente está con vos en el trabajo, está cuando cocinás, está cuando limpiás la casa, está cuando tendés la ropa, está cuando nadie te mira, cuando nadie te observa, cuando tus hijos están durmiendo. El Señor está presente siempre. Gloria a Dios. Él aseguró su atención sobre tu vida. Primera de Pedro capítulo 3 verso 12 dice lo siguiente. Primera de Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Es decir que el Señor siempre nos está mirando. Él no te pierde de vista. No podemos decir el Señor no me ve, no me mira, porque la palabra dice que Él te ve, Él te mira, sus ojos están sobre tu vida. Pero además cada vez que mandas una especie de oración, porque hay veces que ni siquiera sabemos cómo orar o qué palabra utilizar, hasta balbuceamos alguna oración, sus oídos están atentos a tu voz, a tu clamor. No siempre sabemos orar como corresponde. Hoy usted habla bien, pero ¿se acuerda cuando era bebé? ¿Cómo hablaba? No hablaba, decía alguna cosa y el papá dijo papá. No, dijo cualquier cosa, pero parecía que dijo papá. No, dijo mamá. Y andá a saber lo que dijo, pero ahí se están peleando para ver a quién dijo mamá o papá primero. Pero nosotros es como que medio interpretamos. Aunque balbuciemos y digamos cosas sin sentido, el Señor conoce lo que le quieres decir. Amén. Gloria al Señor. Él aseguró que nada puede ocultarnos de su presencia. Nada. Salmo 139, versículo 7, dice lo siguiente: ¿A dónde me iré de tu espíritu? Recuerde que Dios es espíritu. Él puede estar en todas partes a la vez. No tiene una limitación como el cuerpo humano. Dios es espíritu, dijo Jesús. Él puede estar en todo lugar, hasta dentro de un ropero, debajo de la mesa. Puede estar en una habitación oscura. Puede estar en un lugar donde hay pleno sol y usted no lo ve, pero Él es espíritu y es real y está. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Es decir, que ni siquiera nos podemos escapar de Él. Si subo a los cielos, allí tú estás. Si en el Seol hago mi cama, hago mi estrado, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Es decir, que hasta allí me vas a sostener. Pero no hay lugar, no existe lugar en este mundo donde nosotros nos podamos escapar de su presencia. Por lo tanto, si
No hay lugar que nos podamos escapar de Él. Sus ojos, sus oídos y su mano poderosa está para asistirnos siempre. Amén. Sus promesas y afirmaciones permanecen siempre verdaderas, aunque no te sientas tan espiritual muchas veces. Aférrate bien a estas verdades. Alguien dijo que la fe es aferrarse en algún momento de lo incierto con una convicción apasionada, pero aferrate a la palabra de Dios, a sus promesas. Promesa que aprendés de memoria, aferrate a ella porque se van a cumplir siempre. Entonces pasarán ciertos tipos de prueba donde vas a descubrir que Dios está presente, que Él está involucrado. Y aunque parezca que Él no te oye o no te ve o te haya abandonado, Él siempre te está cuidando.